Buenos días a todos y bueno, pues vamos a seguir hablando de todas estas especies y he visto que cada uno va a reparar lo suyo y ahora me toca a mí barrer un poco para que la pescadora, que sí es la gran olvidada de Andalucía. Y ahora os explico por qué. Voy a poner el cronómetro. Mando. Bueno, no os explicaré mucho en esto, conocéis en este grupo de personas, pues conocéis bien a esta especie, es una especie cosmopolita. Hay 4 o 3 subespecies según autores y bueno, es una especie bastante abundante, excepto en el entorno mediterráneo. Y en ese contexto fue cuando se decidió recuperar la especie principalmente al principio en Cádiz. Veis ahí un mapa de los registros históricos. La última pareja que tuvimos en España fue la que estaba en Cala Herradura y entre Granada y Málaga. También, por otro lado, tenemos un contexto de que la población mediterránea estaba en declive. Quedó en Baleares, quedó en el norte de África, pero las poblaciones eran pequeñas y estaban aisladas. ¿Cuáles fueron las causas de esa extinción? Bueno, pues como en muchas especies, la destrucción del hábitat fue una de las primeras causas. La urbanización, la densificación, a partir de los años 60, las costas se pusieron de moda para el turismo y eso hizo que aumentara la población, se urbanizara y también aumentara el uso del espacio, ¿no? En esos entornos. A eso hay que sumarle la persecución directa, el coleccionismo y también una cosa que no se menciona mucho, pero sí lo estamos viendo en Marruecos. Y aquí, bueno, tú hablas con los pescadores antiguos, se utilizaba mucho la dinamita para pescar en las costas. ¿Vale? Eso se erradicó aquí en España mucho antes que en Marruecos y en Marruecos actualmente sigue siendo un problema. A una población escasa le añades ese coleccionismo que ha perdurado hasta hace poco, pues bueno, pues llegó a la extinción de la especie en nuestra España. Fijaros bien en ese cuadro, y porque después lo vamos a repetir, y veis la población que existía en el entorno mediterráneo antes del proyecto de reintroducción en Andalucía. Aparte de recuperar una especie extinta que había desaparecido, también había que potenciar y reforzar la población mediterránea. Pues esta está aislada y entre ellas son una metapoblación, pero funciona como subpoblaciones y hay cierto aislamiento genético que después vimos que no. Pero esos eran los 2 primeros objetivos, recuperar una especie extinta y aumentar la conectividad mediterránea. En el estudio previo se tuvo que mirar dónde se podía hacer. Se decidieron 2 lugares, se podía haber hecho en uno, pero ya que hace un esfuerzo de reintroducción, de recuperación, ante la falta de experiencia, pues era necesario hacer los 2 ambientes totalmente diferentes. Se seleccionó con los parámetros que ahí veis, de disponibilidad de hábitat, molestias, alimentos, lugares donde pudieran nidificar. En ese estudio previo se llegó a estos 2 espacios, el paraje natural del Marisma del Odiel y el embalse de Barbate, que son 2 ambientes, como he comentado, bastante diferentes. La extracción se hicieron en 3 países, principalmente. Una especie que no se cría en cautividad, hay que extraerlo de poblaciones salvajes. ¿De qué poblaciones hay que hacerlo? Pues de aquellas que sean abundantes y que los gobiernos quisieran colaborar con estos proyectos de reintroducción. También pensar que esa extracción de pollo, que es con la edad con la que hay que hacerlo con esta especie, no debe suponer no puede comprometer la conservación de la especie de la población donante. Finlandia, Alemania y Escocia pues fueron los 3 países con los que se contactó y fueron los que donaron este número de pollos, como veis. Alemania, que fue el que mayor número de ejemplares donó. Ahí veis los números. El primer año, como en cualquier otro proyecto, se hicieron con pocos individuos porque había que preparar el equipo, había que preparar el terreno y no lo puedes hacer con gran número porque podías comprometer la vida de esos ejemplares. Una vez que ya estaba todo ya
a punto en el espacio y con el equipo, pues ya se empezaron a traer más individuos. ¿Cómo se hace la reintroducción del águila pescadora? Pues la reintroducción se hizo principalmente por torres de suelta, un método que se llama hacking, que es cría campestre, que bueno, que tampoco hace falta que lo explique mucho en este entorno. Y también se utilizó la técnica de fostering, que eso se hizo sobre todo más al final del proyecto, cuando ya había parejas establecidas, se introdujeron pollos en las parejas que ya estaban sacando un número determinado. Si tenía un pollo se le llevaba hasta 3 pollos, lo adoptaban, no son capaces de contar y eso es una ventaja en la gestión de esta especie. Paralelo a la reintroducción, pues se hicieron correcciones de tendido, enriquecimiento ambiental en la estabilización, en la construcción de nidos. Si no es lo mismo un ave que vuela en un entorno en el que no hay nidos, en los que lo haya, porque ellos cuando vuelan y se identifican con el terreno ven un nido que está abandonado, que creen que es de una águila pescadora y eso, pues bueno, a la hora de establecerse ayuda, ¿no? También se hizo, claro, una educación ambiental, concienciación con cazadores, ganaderos, se presentó la especie a nivel social. Es un aspecto muy importante porque sin esa aceptación social muchos proyectos pueden llegar pues, a ser muy criticados. Y en una cosa que hay que agradecer, que ayer Agustín hizo referencia, es que las personas, como en el caso de Miguel Ferrer, que fue el que se enfrentó a la sociedad a la hora de presentar la reintroducción, tuvo un gran rechazo de los grupos conservacionistas y mucha gente. También agradecer a Federico, que también participó en ese proceso y que apoyó este proyecto también desde el principio. Y eso hay que tener en cuenta, hay que tener mucha valentía. Nos va a pasar ahora también con el pigargo y bueno, hay que estar preparado para estas situaciones, que la conservación es a veces bastante difícil y dura. Bueno, pues gracias a esta reintroducción hemos llegado en el 2025 a 20 parejas, ¿vale? En el 2025 hemos tenido un récord del número de pollos volados en Andalucía y aquí veis en esta gráfica un poco el proceso cómo ha sido. Tenemos un primer periodo, ese círculo, esa elipse horizontal en el que veis un periodo de establecimiento, después tuvimos un periodo de crecimiento y después un periodo de estabilización, ¿vale? Y en ese periodo de estabilización, fijaros también que después hablaremos de él. ¿Dónde se ha producido? Pues fue en los lugares de suelta. Marisma del Odiel, el paraje natural Marisma del Odiel, que hay 10 parejas, y después tenemos los embalses del Parque Natural de los Alcorcones y uno en su entorno, en el que hay también 10 parejas. Funcionan muy diferentes. El Marisma del Odiel es un sitio muy, muy cerrado, muy hermético, apenas hay uso público, aunque tenga también sus problemas. En cambio, en los embalses de Barbate pues hay mucho más uso público, hay mucha ganadería, hay pescadores, hay piragüistas y las realidades son muy diferentes y eso se ha notado también, ¿no? a la hora de la productividad en estos últimos años. Destacar también que se estableció la población de águila pescadora en los embalses llegamos a las 10 parejas mucho antes que la zona de Marisma del Odiel, que Marisma del Odiel lleva con 10 parejas en torno a 2 o 3 años, no lleva más. Pero aún así, en este último año ha sido mucho más productiva. Por eso que he dicho que es un sitio mucho más hermético y hay mayor productividad. Y también porque estos últimos años de sequía los embalses también han estado bastante bajos y posiblemente, no lo sabemos muy bien, ha influido en la productividad de los pollos volados. Bueno, recordáis esa primera tabla que os comenté. El proyecto ha sido un gran éxito, ¿vale? Y teniendo en cuenta todas las dificultades que tienen estos proyectos desde el principio, ha sido un gran éxito. Y hemos pasado de tener en España, porque hay que incluir esas 20 parejas que aparecen ahí, son las de las Baleares, de tener 20 a tener 53 parejas, ¿vale? Y eso pues, hay que agradecer a todo el esfuerzo que se hizo. Y en el contorno del Mediterráneo, esos datos no están actualizados porque ahí están las 16 parejas de Marruecos que están en rojo, porque no se sabe muy bien si hay más o menos, porque es un dato que ya tiene como 6 o 7 años. En el entorno del Mediterráneo pues conseguimos aumentar la población de hasta 125 parejas. Otra cosa, otro objetivo que era el proyecto de reintroducción es buscar esa conectividad genética y poblacional que se ha producido. Ahí tenéis un montón de flechas en el que, por ejemplo, tenemos una hembra en un embalse de aquí de los Alcornocales que es marroquí, lleva con nosotros de 2013 y el resultado es una hembra muy productiva, viene del Parque Nacional de Alucemas, Marruecos, y después tenemos ejemplares criando en Marruecos, tenemos ejemplares que se han incorporado a la población
de Portugal. Tenemos una hembra que también se ha ido a Francia y veis el resto de, bueno, pues ese intercambio de individuos que era uno de los objetivos del proyecto. Recalcar también que gracias a los censos de invernada, que ya hemos realizado 4, no se sabía apenas nada de la invernada de la pescadora en la península ibérica, y gracias a los censos que se han ido coordinando, sabemos que Andalucía tiene cerca del 40% de la población ibérica. Eso también nos indica que es un lugar bastante adecuado para esta especie en el caso de la población reproductora, y también nos sirve nos señala los lugares donde deberíamos seguir trabajando para aumentar la población de la población andaluza. Bueno, pues volvemos un poco a ese periodo de estabilización. Veis que la población se ha quedado estancada. Se han quedado 20 parejas, no crece. Pensábamos que iba a haber un crecimiento mucho más exponencial, que iba a ser más rápido, pero ha surgido esta situación y nos encontramos a nuevos retos. Antes estaba extinguida, había que recuperarlo, y ahora encontramos una población establecida, pero que no crece. ¿Qué está pasando? Nos planteamos esta pregunta y empezamos por dar dos respuestas, dos preguntas siguientes, y es ¿cuáles son las causas de mortalidad? Si hay algún gran problema de mortalidad en la población andaluza, y también hicimos un análisis de viabilidad. Fruto de las causas del análisis de la mortalidad, con datos que nos cedió la propia consejería, hemos visto que la principal causa son las redes de piscifactorias. Tenemos las otras causas, un 15% de electrocución y un 20% de colisiones con parques eólicos, que eso lo comparte con el resto de las rapaces, y ahí sí yo creo que claro, el trabajo en conjunto de estos dos problemas con otras especies, pues bueno, pues está ahí ya como atendido, ¿no? Con los parques eólicos hay vigilancia ambiental, estudio de evaluación de impacto ambiental que dice sí o no debe haber un parque en esa zona. Con las líneas eléctricas hay normativa, hay un trabajo incluso técnico que se dedica exclusivamente a analizar y a recabar información, pero con el tema de la piscifactoría no se está trabajando nada. Quitando una actuación puntual que se ha hecho en Beta La Palma, en el resto de Andalucía no. Y es la principal causa de muerte no natural del águila pescadora. Y bueno, un poco en esa línea estamos trabajando con la consejería para ver si se empieza a corregir este problema, que no solo afecta al águila pescadora, afecta a garzas, afecta a un montón de especies que hacen uso de esos mismos espacios. Los resultados del análisis de viabilidad poblacional. Veis la línea negra que está marcada en ese elipse rojo. Veis que los resultados nos indican que que en 40 años hay un 47% de probabilidad de extinción, ¿vale? Por lo tanto, no podemos dejar de atender a esta especie, y tenemos que empezar a corregir todos esos problemas que estamos detectando, que hasta ahora, pues bueno, principalmente en la piscifactoría, no se habían hecho. ¿Cuáles son las limitaciones actuales que hemos encontrado en la población así de crecimiento, sobre todo en el crecimiento del uso público? Por ejemplo, tenemos el embalse de Borno, que es un embalse excelente, que tú vas entre semanas y apenas hay nadie, pero los fines de semana es una romería. Está lleno de gente. Hay piragüistas, parapentes, pescadores. Y este año, por primera vez, hemos tenido una pareja que se ha establecido y ha sacado pollos con éxito. Ha sacado 2 pollos, pero es una zona que, por los datos que tenemos, desde 2013 han intentado criar y siempre ha habido fracasos. Es cierto también que a este embalse se le ha sumado ahora el uso, es un embalse de riego, se está poniendo mucha superficie de riego y los niveles son mucho menos constantes. Los niveles altos pues ya no eran, antes se mantenían con un régimen de lluvia mucho más constante, pero ahora llega verano y baja bastante. La pesca deportiva en un principio no supone ningún problema, pero sí hemos tenido sitios donde parejas, en el embalse de Guadalcacín, por ejemplo, en concreto, una zona que es muy buena, que la pareja que estaba muy metida en la cola, poco a poco se iba cada vez metiendo nunca llegó a criar y cada vez se metía más en el embalse, en el cuerpo del embalse, por molestias de pescadores. El Blas Bass van pescando por la orilla, tirando de la caña, es una pesca muy, muy dinámica, y eso no lo aceptaba. Es el único problema así que tenemos consciente con esto.
También puede haber zonas que limiten, como ha pasado en otro territorio, pero ahí se le junta la pesca, hay muchas molestias, como también en el embalse de Guadalcacín, de una pareja que no llegó a criar, que estuvo 2 años intentándolo, pero también se corrió la voz en el mundo de la fotografía de naturaleza, que estaba esa pareja allí y nos encontramos varias veces a fotógrafos por allí que se metían directamente al nido sin ningún límite. Y posiblemente el fracaso de esa pareja esté relacionado entre la pesca deportiva y la fotografía de la naturaleza. Otro problema que nos hemos encontrado cuando hemos empezado a trabajar o hemos propuesto en Huelva, hemos hablado con los embalses de explotación, con los responsables de embalses de explotación a la hora de colocar nidos y ven que el tener una población de pescadoras en sus embalses puede ser una limitación en la explotación, sobre todo en un embalse, que es el embalse del Andévalo, que tienen un proyecto de recrecimiento y consideran que puede limitar ese proyecto. Y son cosas que desde la Administración tienen que atender y corregir. El narcotráfico también está influyendo, el marisma del Odiel, con una reunión que tuvimos con ellos recientemente. Hay una zona buenísima para instalar una plataforma de nidificación y el límite que tienen es que esa isla la utilizan los narcotraficantes por la noche. Y entonces no es un lugar adecuado porque daría el traste. Nosotros estuvimos mirando también la zona de Bajo Guadalquivir, en la zona de Sanlúcar, y nos aconsejaron que no pusiéramos nada porque por la noche había también mucho movimiento de narcotráfico. Entonces, bueno, pues está resultando, es un problema que no vamos a poder resolver y, pues bueno, nos limita a la especie zonas buenas de expansión, ¿no? El control del mosquito en Huelva también está resultando un problema. La marisma del Odiel y del Tinto es grandísima. Tiene una gran capacidad para poner un montón de lugares de nidificación, pero los tratamientos de mosquitos perjudican a las actuaciones. Hay que hacerla cada 15 días los tratamientos y perjudica a las poblaciones de pescadoras. Entonces siempre hay un límite ahí de la pescadora limita los tratamientos limitan a la pescadora y ahí hay un pulso porque socialmente, claro, Huelva tiene un gran problema con las plagas de mosquitos y ahora agravado con el tema del virus del Nilo. Y otro problema que tenemos, sobre todo que en Huelva se ha solucionado, pero en Cádiz estamos intentando a ver si ya lo resolvemos de una vez por todas, y es el problema de los desplazamientos, que la ocupación de nidos de pescadoras por cigüeña blanca. Tenemos constancia por lo menos de 2 territorios que, por ejemplo, uno que llevan como 4 años que no cría por culpa de la cigüeña. En otro tuvimos una reacción rápida y buscamos una solución diferente a la que habíamos hecho en ese momento y conseguimos salvar ese año, esa temporada de cría. ¿Hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos? Con la situación, una población en que hemos establecido, pero que hemos encontrado que se ha quedado estancada. Pues surgen una serie de preguntas. ¿Cuántas parejas caben en Andalucía? En las subpoblaciones que funcionan muy diferente en las que hay de Cádiz y Huelva, porque sí hay movimiento de hembras, pero los machos no, los machos se quedan. Los machos que nacen en Cádiz se quedan en Cádiz y los machos que se quedan en Huelva, pues se quedan en Huelva. No son capaces de colonizar sitios nuevos, sitios pues, por bajo de Guadalquivir, que siempre se había hablado que es un buen sitio, Bahía de Cádiz, no son capaces de colonizar esos sitios por las causas que todavía no muy bien sabemos por qué. Y esas son las preguntas que nos surgen. Entonces, un número que supuso ahí JR, dijo, si son 50 las que nos caben, pues eso hay que saberlo. Hay que trabajar, hay que hacer un análisis de la capacidad del ambiente, del el entorno social que hay que pueda permitir el establecimiento de nuevas parejas en zonas muy humanizadas y ver qué capacidad tenemos Andalucía para qué número de parejas albergar y hacia ese número dirigir el esfuerzo, ¿no? Pues, ¿cuántas parejas caben en el marisma del Odiel? ¿15 parejas, 20 parejas? Pues esas cosas hay que... Por ahí va un poco los números. En Cádiz, en los embalses que está ocupando actualmente, que son 3, pues son 15 parejas. Pues dirigir nuestro esfuerzo a ese número y crear una subpoblación intermedia como conexión entre las 2 ya existentes y con todo ese esfuerzo con llegar a ese número 50, que a ver si es ese número con los datos que tengamos que analizar. Y bueno, ¿cuál es la ruta a seguir?
pues hay que reducir la mortalidad no natural y la mortalidad natural. La no natural, pues claramente, como habéis visto, las piscifactorías, pues hay que trabajar con ellas. Hay que buscar una solución, que hay una solución técnica, pero que hasta ahora no se ha hecho en ámbito general, en todos los espacios, que generalmente estas piscifactorías están en zonas de dominio público marítimo terrestre, por lo que tanto la Administración tiene mucho que decir, y en muchos casos también en espacios protegidos. Crear un cauce de comunicación con esta asociación, con estos responsables de estas explotaciones, dentro de los planes de ordenación de los recursos naturales de la bahía de Cádiz, por ejemplo, incluir una normativa en que regule cómo deben ser esas mallas en esas piscifactorías para evitar el enredo, en este caso, del águila pescadora. El tema de los parques eólicos y las líneas eléctricas, las electrocuciones, pues hay que seguir trabajando, no hay que bajar la guardia. Creo que se está haciendo muy buen trabajo, tanto por la Administración como por las empresas. Hay que mantener, hay que autoexigirnos de nunca vamos a llegar al cero, pero sí de seguir mejorando y de no bajar la guardia principalmente. Reducir la predación en nidos. Sí sabemos que en Cádiz hay predación porque llegan pollos que alcanzan una edad de 20 o 30 días y de pronto desaparecen. Todo apunta a que están en zonas de búho real, pero también hay perdiceras, también se ven reales, hay calzadas, que las calzadas parece que no, pero también pueden predar en pollos en sus primeros estadios, hasta los 15 días que puede capturarlo. Pues bueno, ¿cómo podemos reducir esa predación? Sobre todo para salir del estancamiento, ¿vale?, en el que se encuentra la población. La competencia con cigüeñas, pues en Marisma de los Diez se consiguió y en Cádiz pues tenemos que trabajar y mejorar esa situación y bueno, a partir de este año que se ha decidido tomar unas nuevas medidas, a ver si lo conseguimos. Crear la nueva subpoblación, solucionar los problemas con los embalses de Huelva, porque con Cádiz no tenemos ningún problema con los responsables de las explotaciones del embalse. Nos reciben muy bien a la hora que decidimos, le proponemos poner nuevos nidos, por si la especie coloniza en esos sitios, pero con Huelva ahí hay un trabajo que la Administración tiene que resolver. Es necesario crear un grupo de trabajo nacional porque, bueno, ahí están los proyectos en Portugal, aunque ahora están estancados. Nosotros estamos trabajando también en Valencia. La cornisa cantábrica tiene nuevas parejas y es recomendable, igual que ha pasado con el águila imperial y con otras especies, pues es necesario crear un grupo de trabajo nacional que eso le corresponde a la Administración y son ellos los que tienen que solicitar este grupo de trabajo que seguramente repercutirá y debe repercutir la conservación de la pescadora en Andalucía. Una cosa que se me ha olvidado poner también es crear un plan de conservación del águila pescadora en Andalucía que no lo tiene. Está incluido dentro del grupo de trabajo de aves acuáticas, pero desde nuestro punto de vista creemos que necesita un tratamiento diferente. Aunque comparte con garzas y anátidas, comparten ese ambiente, pero viendo la problemática y viendo que es una especie rapaz, necesita un tratamiento diferente. Sí lo veríamos, como se ha mencionado muchas veces, que entrara dentro de ese plan de conservación de grandes águilas. Que ahí sí lo vemos y creo que ahí sí entraría en el caso de que por motivos administrativos o de estrategia de trabajo, como se quiera decir, no tuviera su propio plan de conservación. Y bueno, como el resto de especies, hay que seguir mantener y mejorar el seguimiento de la población, hay que seguir recabando datos y hacernos preguntas, intentar qué está pasando, dónde repercute esa mortalidad no natural y natural, si es en la población adulta, si en los jóvenes en dispersión. Zonificar las zonas áreas de expansión, ver cuáles son esas zonas, las verdaderas zonas donde pueden establecerse nuevas parejas. Eso necesitamos pues, tener información con las parejas actuales, tenemos que analizarlo y tenemos que averiguar dónde dirigir ese esfuerzo y no estar trabajando en zonas que nunca se expanderían, ¿no? Y seguir manteniendo el estudio científico, que son los que nos dan respuestas y verdaderamente nos orientan con buscar soluciones de conservación para la especie. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención.